Los sindicatos UGT y comisiones obreras exigen que se investigue el siniestro que le costó la vida el pasado fin de semana a un operario. Se llamaba Mariano, tenía 37 años de edad y perdió la vida en el polígono industrial Nuevo Puerto de Palos de la Frontera. Es la noticia trágica del pasado fin de semana. Con ella abrimos, pero además vamos a mirar a otras cuestiones de interés en este Hoy Debatimos, que de esta forma comenzamos. Nos ocuparemos de otras cuestiones, también miraremos a la tragedia de Adamuz. El Partido Popular insiste en pedir que se conozca la verdad del terrible accidente ferroviario que, ya saben ustedes, le costó la vida a un total de 46 personas, de las que 29 procedían de la provincia de Huelva. Por cierto, este lunes ha comenzado una huelga de 3 días de los maquinistas en nuestro país. Seguiremos hablándoles de comunicaciones, y es que las carreteras tercermundistas de nuestra provincia continúan acaparando quejas. El estado de la red viaria de nuestra provincia se vuelve cada vez más peligroso. Ya saben ustedes que estos días asistimos a un pim pam pum por parte de los partidos políticos. Unos acusan al gobierno, otros a la Junta, otros a la Diputación, pero lo cierto es que las carreteras de gran parte de nuestra provincia continúan presentando un estado bastante peligroso en estos momentos. Les hablaremos también de otras cuestiones, ahí lo ven ustedes, miraremos a la crónica política. Rufián podría liderar un proyecto político a la izquierda del PSOE. Estos días, en las últimas horas sobre todo, se está hablando de la necesidad, dicen algunos, de crear un proyecto político que aglutine a todas las formaciones políticas, ya digo, a la izquierda del PSOE. De esta forma comenzamos este Hoy Debatimos, con estas cuestiones y otras que puedan surgir en los próximos instantes. Como siempre, plantel de lujo que vamos a conocer en tan solo unos instantes para abordar estas cuestiones. Bienvenidos. Por parte del Partido Popular nos acompaña en este caso el sanjuanero Juan Carlos Duarte, que además, ya saben ustedes, ocupa una responsabilidad bastante notoria en la Junta de Andalucía, es delegado provincial de empleo. Juan Carlos, muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues una tragedia el pasado fin de semana con la que le costó la vida a ese operario Mariano de 37 años de edad en ese terrible accidente laboral. UGT y comisiones obreras piden que se investiguen las causas de ese siniestro, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas bien diferenciadas, ¿no? La primera, por supuesto, una tragedia desde la que el sábado por la mañana, por la responsabilidad que tengo dentro de la Delegación de Empleo, pues estuvimos al tanto, porque son los técnicos nuestros quienes también se desplazan junto con la Policía Judicial, en este caso, y con la Inspección de Trabajo, pues al lugar del accidente, ¿no? Por supuesto, una absoluta tragedia, ¿no? Por otro lado, bueno, yo creo que los responsables sindicales estuvieron informados desde el primer momento, antes incluso que saltase la noticia, como no puede ser de otra forma, porque es costumbre en nuestra delegación hacerlo. Y bueno, esa exigencia de que se investiguen las causas, pues bueno, yo creo que huelga, ¿no? Porque no hay accidentes, estamos en una sociedad occidental, en una comunidad autónoma que hace los deberes, y por supuesto que se cumplen esa investigación al máximo, ya digo, no solamente con los técnicos nuestros, en todas aquellas materias que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, sino también la Inspección de Trabajo y la Policía Judicial, en este caso, o la Fiscalía, si compete. Bueno, pues bienvenido Juan Carlos Duarte. Damos también la bienvenida, en este caso, a Pablo Valdera por parte del PSOE. Él es miembro de la Ejecutiva Regional de esta formación. Pablo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos hablando de Adamuz. También el Partido Popular, por cierto, pide que se diga, que se conozca la verdad sobre esa terrible tragedia de Adamuz. Y esta semana, el lunes, comenzaba, ya lo hemos comentado anteriormente, esa huelga de maquinistas. Bueno, que la cuestión de que se conozca la verdad, creo que estamos todo el mundo metido en ella. Es importante llegar a conocer por qué ha sucedido este accidente, en primer lugar, para corregirlo, para que no vuelva a suceder algo así, y sobre todo también
aprender de los errores presentes y pasados, ¿no? Es decir, la falta de inversión durante tantos años, claro, por mucho que en 2, 3, 4 años se quiera revertir, es imposible. Por lo tanto, creo que tenemos que atender a todas esas cuestiones que hay. La más urgente es que ha fallado en la vía. La segunda parte, que también no solo es urgente, sino que también es relevante, es aprender a que debemos cuidar esas infraestructuras y que tenemos que poner el dinero público al servicio de los ciudadanos, siempre. Claro. Pues bienvenido Pablo Valdere, damos también la bienvenida naturalmente a Rafael Segovia, parlamentario de Vox por Huelva. Rafael, muy buenas, bienvenido. Encantado de estar con vosotros, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos con carreteras tercermundistas en nuestra provincia, ya sean de ámbito nacional, autonómico, provincial. Esto es insostenible y muy peligroso además, ¿no? Sí, bueno, sí, es lo mismo que lo del tren, al fin y al cabo. Hay una falta de mantenimiento, pero bueno, ya lo del tren parece que como ha tenido que ocurrir la enorme desgracia para que se hayan tomado medidas y se esté investigando más a fondo qué es lo que ha ocurrido, yo creo que la investigación tiene que llegar también más lejos, porque al parecer se encargó una reforma integral, al final dicen que integral es que se ha revisado todo, pero se han dejado vías antiguas, ingenieros que dicen que no se tienen que haber dejado vías antiguas, pues ya habrá que ver qué es lo que hay ahí. Yo creo que la investigación también le debemos la verdad absoluta a los familiares de las víctimas, ¿no? Yo creo que también hay que ver más cosas. La Junta no ha aclarado. Yo le pregunté al consejero por qué tardaron tanto en llegar las ayudas al tren Albia cuando había llamadas en el 112 de viajeros que iban en el Albia, que especificaron qué era lo que había ocurrido, ¿no? Eso habrá que explicarlo también. Tampoco entendemos por qué había familiares de las víctimas que hasta el miércoles no se enteraron de qué había ocurrido con su familia y que iban de hospital en hospital buscando dónde estaban. Eso tenía que haber estado mejor organizado. A mí me parece una crueldad, evidentemente no se ha hecho queriendo, O sea, yo creo sinceramente que la tristeza que había en estos días en Huelva por parte de todos los políticos es real, es sincera, ¿no? Pero si hay fallos, hay que ver esos fallos, ¿no? Y efectivamente, que el objetivo principal tiene que ser efectivamente que no se repitan, pero el político tiene también obligación de depurar responsabilidades. Y entonces, esa falta de mantenimiento que hubo con el tren está ocurriendo con las carreteras, pero de todas las competencias, O sea, tanto las autonómicas, sobre todo las autonómicas del gobierno central, ¿no? Están muy abandonadas y cualquier día puede haber algún accidente provocado por uno de esos socavones o los badenes, ¿no? Que el coche pierde el contacto con la carretera. Entonces, eso en cuanto pase el temporal hay que arreglarlo inmediatamente, no tendría justificación ninguna que no se hiciera. Claro. Bueno, pues bienvenido Rafael Segovia y Gracias. bienvenido también José Antonio González por parte de Podemos. José Antonio, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues ¿qué piensa Podemos de ese proyecto político a la izquierda del PSOE con posiblemente Rufián como cabeza de lista, que todavía no se ha confirmado, ¿no? Pero se está hablando mucho de este tema, ¿no? No es el único proyecto que ha salido a la luz en estos últimos días, ¿no? Parece que ahora se ha desatado una cierta carrera, ¿no? Por intentar propiciar una unidad de la izquierda. En Podemos siempre hemos dicho que la unidad de la izquierda, por supuesto que estamos de acuerdo, pero hay que plantearse para qué. Yo aquí me acuerdo mucho de Anguita cuando decía aquello de programa. Sí, sí. Vamos a ponernos de acuerdo en un programa que sea auténticamente de izquierda transformadora, que haga todas las transformaciones sociales y económicas que necesitamos para acceder a una sociedad más justa, y a partir de ahí, si estamos comprometidas con eso, claro. Vamos por Algunos dicen que Yolanda Díaz está ya más que acabada, que como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo tiene un pase, pero que como proyecto político, como cargo orgánico, que no da más de sí, ¿no? Yo diría que sí. Yo creo que el mayor error que cometió Pablo Iglesias fue nombrarla quizá un poco precipitadamente como su sucesora en el espacio. Desde que cogió ese rol, realmente toda su trayectoria ha sido intentar arrinconar a Podemos. Y al final ha visto que no puede hacerlo y que además hace un flaco favor a la izquierda realmente transformadora de nuestro país. Bueno, pues Rafael, Juan Carlos, Pablo y José Antonio, como ven ustedes, plantel de lujo, comenzamos. Bueno,
pues ponemos el punto de mira en esa tragedia que tuvo lugar el pasado fin de semana, como hemos comentado, y como ustedes a buen seguro conocen, que le costó la vida a ese hombre, a ese operario de 37 años de edad, de nombre Mariano. Y bueno, pues comenzaba Juan Carlos Duarte, que tiene responsabilidades, como hemos comentado, como delegado de empleo de la Junta de Andalucía, pero ¿alguien quiere aportar alguna opinión? Sí, por supuesto. Yo creo que una situación que no puede producirse. Habrá que investigar todos los motivos y causas que se han dado ahí, pero no puede ser que una persona salga de su casa a trabajar y no vuelva a su casa. Pero es que además no es un hecho aislado. Es que yo tengo contabilizados 114 fallecimientos en Andalucía por accidentes de trabajo en el año pasado. Si tenemos en cuenta que a lo largo del año hay 260 días laborables, nos sale una estadística de una persona fallecida cada 2 días en el trabajo, en Andalucía. Esto no puede sostenerse. Creo que esta persona que murió el sábado pertenecía a una subcontrata y yo creo que ahí tenemos que centrar nuestro enfoque. ¿Qué pasa con esas subcontratas que hacen las grandes empresas como Naturgy, ¿no? A esas subcontratas, a esas empresas que compiten a la baja, intentando bajar, por supuesto, los precios para que la puedan contratar, ¿se les exige realmente que cumplan los protocolos de seguridad? ¿Estamos en un mercado en el que al final, con tal de bajar los precios, se está poniendo en riesgo la seguridad de las personas? Yo creo que ahí es donde tenemos que centrar nuestra mirada. Y, por supuesto, como digo, no puede esto repetirse. Bueno, ¿alguna opinión más, Juan Carlos? Sí, yo ahí no coincido con José Antonio. Es decir, vamos a ver, hay una cosa con la que cualquier empresa no juega, que es con la seguridad. O sea, podemos discutir si el tornillo que ponemos es más caro o más barato y si la hora de trabajo puede ser más cara o más barata, pero con lo que nadie juega, evidentemente, es con la seguridad, ¿no? Desde el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, donde no solamente está la Administración andaluza, están los empresarios, están los sindicatos, se invierte mucho el esfuerzo, sobre todo el más llamativo probablemente sea el de las caídas en alturas, ¿no? Como este desgraciado accidente, pero otros muchos más, ¿no? Y a lo largo de todo el año realizamos en las 8 provincias de Andalucía no solamente campañas de sensibilización, sino también pues las inspecciones propias y pertinentes, donde trabajamos codo con salud laboral, con la Fiscalía, con los sindicatos, como he dicho, con los empresarios, es decir, con la inspección de trabajo. Estamos muy encima. Evidentemente, cualquier actividad industrial entraña riesgos. Ahora habrá que dilucidar cuáles han sido las causas por las que, bueno, yo tengo algo de información, pero que no me atrevo ni debo ponerlas de manifiesto hasta que la investigación no esté en su fase ya conclusa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se pueden dar, en una caída en altura de estas circunstancias se pueden dar 1000 factores. La prevención de riesgos laborales intenta que la casuística de cada uno de ellos pues esté contemplada y minimizar ese riesgo. ¿Que todo está exento de riesgo? Pues probablemente no. Entonces, de entrada, lo principal es que, bueno, pues que hay una persona que ha fallecido, que tiene familia. La vida de esta persona, pues evidentemente es lo más importante y que tenemos que seguir trabajando porque, claro, todos coincidimos en que nadie debe de salir de su casa y no regresar porque ha estado trabajando, evidentemente. Pues en eso estamos todos de acuerdo. Y es verdad que la Administración andaluza ahí pone muchos recursos, mucho empeño y de la mano de empresarios, de sindicatos, de salud, de la Fiscalía, de absolutamente todo el mundo, porque es lo que no queremos. Pero si ponéis tanto esfuerzo, o se pone tanto esfuerzo en general en la Administración, ¿cómo es que hay 114 víctimas mortales en un año en Andalucía? Porque hay mucha actividad laboral, José Antonio, mira, y el problema, esto ha sucedido en una gran empresa y con una subcontrata de una gran empresa que tiene un nivel de observancia y de vigilancia. Nosotros hacemos mucho hincapié y es verdad que habiendo sucedido esto en una gran empresa, probablemente el foco de atención que tenemos nosotros está en esos autónomos, en esos pequeños talleres, en esas pequeñas empresas y en esas pequeñas contratas que probablemente les cuesta mucho acceder a las campañas, de venir a las campañas de sensibilización. Nosotros con las grandes empresas es fácil montar una campaña de sensibilización donde, bueno, pues todo el mundo está, incluso la propia empresa obliga.
nos cuesta más en el pequeño taller, en el autónomo, en la pequeña contrata, nos cuesta más llegar, que no quiere decir que no lleguemos, pero que es verdad que además también después el 96% de la economía de este país y por ende de Andalucía está en manos de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos todos una labor que estamos realizando evidentemente, y eso no quita pues que haya 114 sucesos, hay más, pero 114 sucesos que al final son luctuosos y que en este caso pues se ha cobrado la vida de Mariano. Vamos a ir abreviando, Pablo. Bueno, lo primero, antes que nada, es mandar un mensaje de pésame, ¿no? Lamentando lo sucedido, y evidentemente está en una fase de investigación, por lo tanto creo que huelga decir cualquier cosa o hacer cualquier juicio. Lo que sí es cierto, y coincido con el compañero de Podemos, es que lo que no puede suceder es que en plena actividad y por competir en precios el eslabón más débil, la parte más frágil de toda esa cadena de competencia sea el trabajador. No puede ser que muchas veces lo que sucede, no estoy diciendo en este caso, pero sí se conoce que muchas veces los profesionales son las personas más afectadas cuando empiezan a competir, a subastarse a la baja las diferentes empresas para conseguir un contrato. Normalmente va en detrimento no solo del servicio, que es verdad que a veces no solo que el tornillo sea peor, sino que cuál es el eslabón más frágil, más débil, del que más se puede prescindir, ¿no? En cuanto a cuidado, pues de los profesionales. A eso tenemos que atender, en eso tenemos que estar vigilantes, y sobre eso pues lo que le pedimos a la Administración andaluza es que tenga cuidado y que guarde las espaldas de ese eslabón que entendemos más frágil dentro de este sistema de competencia que tienen las empresas, y como digo, la subasta a la baja no puede ir en detrimento de los derechos de los trabajadores. Rafael, vamos concluyendo este asunto. Si se demostrara que este accidente ha sido precisamente por la competencia a la baja, alguien debería de ir a la cárcel, y eso lo tengo clarísimo. Y por lo demás, hombre, yo creo que no es un tema para generar mucho debate, hay que investigarlo a fondo, y si hay culpables que lo paguen, y desde luego lo que estamos diciendo siempre, tomar medidas para que no vuelva a ocurrir, porque es una lástima que un chaval de 37 años fallezca de esta manera. Bueno, pues cambiamos de asunto, miramos a Adamuz, cuyos ecos pues no se han apagado. Seguimos escuchando a responsables del PP. El último, este lunes precisamente, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital onubense, Felipe Arias, que decía, o que exigía más bien, que se conozca la verdad de lo que pasó, lo que provocó la terrible tragedia que le costó la vida a un total de 29 onubenses y un total de 46 personas fallecidas. Conoceremos, bueno, decía Rafael Segovia que hay que seguir insistiendo en este asunto, pero ¿conoceremos la verdad en algún momento? Juan Carlos, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque, bueno, son causas. Hoy en día la tecnología, pues, ha avanzado bastante en este sentido, y después también, bueno, pues, yo no... Es decir, hasta que no lleguen las conclusiones finales en esto, y nosotros creo que hemos sido muy prudentes en contraste con lo que han hecho otros partidos políticos en otras situaciones de catástrofe, no en esta, pero a nivel nacional. Pero nosotros hemos sido tremendamente prudentes, ¿no? Porque lo primero, de entrada, son las víctimas. Lo segundo, los que están heridos, que hay que pues conseguir que salgan adelante en la mayor parte en la mayor parte posible, ¿no? Evidentemente, y parece que bueno que ya la mayoría pues están fuera de peligro, con algunas intervenciones que están pendientes y que se están haciendo. Creo que de hecho hoy alguna en Huelva también, que era bastante complicada, pero que se está haciendo, se está interviniendo en el quirófano. Pero yo digo con esto que vamos a ver, lo que no puede ser, a bote pronto, lo que no puede ser es que incrementemos el tráfico de trenes por unas infraestructuras las cuales no mantenemos, sobre las cuales ya en el año 2022 hubo una recomendación, no un mandato imperativo de la Unión Europea diciendo, oiga, mire usted, esto lo tienen saturado, donde además le doy cierto dinero, donde además parece
que primero digo que se hizo una reforma integral, pero que después no, que lo que de integral tiene esta connotación, pero que sí que no, donde por un lado decía el ministro que no había absolutamente ningún problema de mantenimiento y ahora parece que sí. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto se ha prestado en este momento, ya de entrada yo creo que alguien debería haber dicho, debería de haber tomado alguna que otra decisión, porque lo que está claro es que si hay una responsabilidad palpable por esa falta de mantenimiento, porque no es solamente el desgraciado tema de Adamuz, estamos viendo lo que sucede en toda España y parece que solamente hemos puesto el grito en el cielo cuando el problema está en el este de España, ¿no? En el noreste de España. Entonces yo creo que eso es una vez más jugar contra Andalucía. Pablo, bueno, José Antonio. Sí, no, yo estoy de acuerdo con tu reflexión de que tenemos que pensar qué modelo de ferrocarril estamos propiciando. Es verdad que no tiene mucho sentido que seamos el segundo país del mundo. O sea, se dijo ya en los programas anteriores, ¿no?, que éramos el segundo país del mundo en alta velocidad, después de Japón, creo que era el dato, y realmente uno no entiende por qué de repente España tiene que ser, los trenes tienen que ser todos de alta velocidad y con las líneas absolutamente saturadas a raíz de la privatización del servicio, cuando se le ha entrado a compañías privadas como la que se estrelló también en el accidente. Estas empresas privadas han saturado la línea, evidentemente, y realmente uno no entiende por qué tiene que haber tanta alta velocidad cuando resulta a lo mejor que no tenemos trenes para comunicar los pueblos de nuestras provincias, o no hay trenes que comuniquen las diferentes comarcas de Extremadura o de tantas otras regiones de España, ¿no? El tren es un servicio público, la comunicación, el transporte es un servicio público esencial, tiene que llegar a todas las poblaciones, sean grandes o sean pequeñas. Necesitamos un tren que vertebre las provincias, un tren que sea eficaz y que sea rápido, pero no tiene por qué ser alta velocidad. Y efectivamente, la cuestión del mantenimiento es esencial. El mantenimiento no se puede subcontratar a empresas privadas como estamos ahora teniendo noticia que se ha hecho, ¿no? El mantenimiento también tiene que ser una responsabilidad pública tan importante como mantener el servicio. Me alegro que Felipe Arias tenga tanto interés en conocer la verdad, ¿no?, de lo que ha ocurrido, pues puesto que todas las personas con conciencia tenemos que saber qué ha ocurrido ahí, ¿no? Pero también me gustaría que Felipe Arias preguntara con tanta insistencia qué pasó con Mazón el día de la Dana, que se cobró centenares de víctimas. Me gustaría también que investigara y preguntara a la señora Ayuso qué pasó con las 7.291 personas que fallecieron solas y desamparadas en las residencias. Son tragedias terribles que han ocurrido bajo gobiernos del PP. Yo tengo la sensación de que el PP hace necropolítica y creo que eso es algo que tenemos que efectivamente salir de esa espiral. ¿Habéis la palabra a Juan Carlos? Yo muy rápidamente, por contestar a José Antonio, vamos a ver, que le preguntéis a Ayuso y no le preguntéis a Pablo Iglesias cuando realmente era el que se atribuyó, perdón, él se atribuyó la autoridad, no, eso no es un bulo, eso está ahí. Me encantaría que se pudiera poner. Pablo Iglesias no tenía ninguna responsabilidad. Perdona, sobre era la presidencia. vicepresidente. Era responsabilidad de la señora Ayuso. José Antonio, era vicepresidente del gobierno y tenía responsabilidad en la pandemia en absolutamente todas las residencias de toda España. Ahora, otra cosa es, bueno, eso no es cierto, eso no es cierto, las residencias, tú sabes que dependen de la comunidad autónoma. Vamos a dejar que termine y después. Claro, pero de rigor, ese programa se caracteriza por su rigor. Pero vamos a dejar que termine, pero por rigor periodístico, vamos a parar los bulos, vamos a hacer un vamos a parar los bulos, no, José Antonio, vamos a ver. Mira, acabas de decir, primero, eso es así. Pablo Iglesias tenía responsabilidad como vicepresidente del gobierno porque además se la rogó él. Es decir, él salió como el sheriff lobo diciendo aquí estoy yo. Punto número 1. Punto número 2. Has hablado de la privatización del servicio. Mira, voy a decir algo que va probablemente en contra del discurso que pueda tener el PP. No es privatización del servicio lo que ha hecho el Partido Socialista, es liberalización del servicio donde hay un proveedor de infraestructura de ferrocarril, igual que son los puertos, es decir, tú tienes un puerto que es una infraestructura y una naviera privada puede venir pagando la tasa. Bien,
dentro... Pero eso se llama privatización No, también. eso no es privatización, eso es liberalización, donde se pone una infraestructura pública previo pago de un canon a un tren que circula. Otra cosa es que en Adif cogemos el canon y lo dedicamos probablemente a otras cosas, en algunos casos poco decorosas, que hemos visto que se ha dedicado en los últimos años en Adif, en vez de probablemente dedicarlo a las infraestructuras de las vías, ¿no? Y claro, me dicen, no, porque claro, el señor Mazón, la responsabilidad que tuvo. Mira, el señor Mazón dimitió. Han citado al señor Feijóo a la comisión de investigación del Congreso, donde ha ido, que por cierto, algunos de los que lo llamaron a declarar parece que no están muy contentos después, una vez con el resultado, por la tunda que les dio el señor Feijóo. Pero y digo yo, ¿y la delegada del Gobierno en Valencia? ¿Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Y el ministro del Interior? ¿Y el presidente del Gobierno? ¿Por qué no se han sido citados a declarar? ¿Por qué vosotros en eso os calláis? No, a mí me parece muy bien que pase toda esa gente No, pero claro, pero es que tú centras... Pero estará de acuerdo en que hay diferentes responsabilidades, ¿no? Claro, pero perdona un momento. No, perdona un momento. Hay diferentes responsabilidades, pero coño, citar al que las tiene, ¿no? Tú sabes que Mazón sigue en el Parlamento valenciano, ¿no? Pero y muy sigue bien, siendo presidente de vuestro partido en Valencia. Y Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno. Claro. Y la ministra Teresa Rivera ahora tiene responsabilidades en Europa. Y Sara Axen sigue siendo ministra. Y la delegada. Pero podéis citar a alguno de ellos, ¿no? Digo yo, no lo sé, ¿no? Si lo digo por daros un dato. Tenemos que hacer un breve alto. Tenemos, José Antonio, que hacer un breve alto en el camino para la publicidad, que nadie se mueva, porque en tan solo unos segundos aquí continuamos.